de nuevo y seguimos con teatro, pero esta vez nos vamos para Teatro Abierto en calle 63, 3 y 4 y vamos a estar hablando con Julián Ponceta. Él es director y dramaturgo y estuvo hablando a Mini de lo que está presentando en este momento. Una obra que tiene que ver con las Malvinas y que toca un poco la historia de Argentina y también, sí, obviamente, dónde van a estar pasando la obra, en qué días y en qué horarios y cómo conseguir las entradas, así que vamos a ver la nota. Muy buenas tardes, nos encontramos acá con Julián. ¿Cómo andás, Julián? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Nos alegramos. Juli, ¿cómo es la obra que van a presentar ahora en estos días? Bueno, vamos a estar presentando una obra de nuestro grupo Galpón Momo Teatro que se llama Un océano de caricias rotas en este espacio en Teatro Abierto. Este domingo 29 a las 8 de la noche y el viernes 3 a las 21:30. La obra Un océano es un cruce entre lo que sería la mitología y el mito de Odiseo y la Guerra de Malvinas. La idea es que a partir de ese cruce nos permita a nosotros un espacio poético donde poder hablar de un tema que es súper complejo, álgido y muchas veces hasta doloroso, y yendo un poco de la ficción a la realidad, ¿no? Del mito a lo documental. Esa es un poco la obra. Juli es el dramaturgo de la obra, ¿no? ¿Nos querés contar un poco, para la gente que no sabe, explicar un poquito qué es el dramaturgo? Y también cómo surgió toda esta idea dentro tuyo de la comparación con Malvinas. Sí, yo soy el dramaturgo y el director de la obra. Bueno, un poco la dramaturgia a veces es lo que es el autor, digamos, del texto, pero en nuestro caso también es una figura también cercana digamos, al ensayo y a la creación de los actores. De esa manera, a medida que hay un texto, se va reformulando a lo largo de los ensayos y de todo lo que se va probando y ahí se va como corrigiendo, adaptando y reescribiendo, digamos. Entonces, es una figura un poco más cercana tal vez a la escena, por lo menos es lo que yo considero. Después la otra pregunta que me habías hecho era que me olvidé. De que cómo surgió esta idea tuya de decir, bueno, o tuya o del equipo, ¿no? De decir cómo comparamos la Odisea también con las Malvinas, cómo se relaciona eso. Perfecto, bueno. Bueno, esa idea surgió, primero y principal, durante la pandemia, con un colega que se había ido al mar a vivir, y él había empezado con esta idea de una adaptación de la Odisea, en una especie de unipersonal de monólogo. Y yo empecé a colaborar con él como dramaturgo y a medida que fue evolucionando el material, nunca se terminó como de realizar. Y el año pasado, que se cumplieron 40 años de Malvinas, y surgió una convocatoria del Instituto Nacional de Teatro en relación a obras ya producidas o para producir en relación a la guerra, dije, puedo retomar este texto de Odiseo y correr y decir puntualmente, bueno, ¿qué pasa si es un veterano? Entonces, a partir de ese juego, muchos sentidos de la obra que antes estaban más abiertos empezaron como a anudarse en una dramaturgia mucho más particular. Y eso, a su vez, permitió, dentro de esa estructura que iba a ser un unipersonal, un monólogo, empezar a poder poner en escena otros personajes. A Penélope, a Aquiles, metimos a unos dioses, a Apolo y Poseidón, que son como los que están ahí moviendo un poco los hilos y las barajas, y es un poco el enfrentamiento que tiene Odiseo durante la obra, ¿no? Como es ese enfrentamiento con el poder que descarnadamente te manda una guerra, un poco como dice él, que está basado, ¿no? Un poco en los hechos reales de esta cuestión de nos subieron a las naves sin decirnos el rumbo, ¿no? Con un sentimiento en el pecho y bueno, vos andá. Entonces, a partir de esa cuestión mitológica es que se van poniendo en juego eso, los discursos de la guerra, tanto históricos como algunos que fueron ficcionales y que después, cuando fuimos al archivo, nos encontramos que no eran tan ficcionales como pensábamos. Sí. Bastante realidad todo. Bastante realidad todo, sí. El año pasado tuvimos la posibilidad de que un veterano vea la obra y se quedaba sorprendido de algunos pasajes de la obra como diciendo, ¿cómo sabían que pasó eso? ¿O que dijimos eso? ¿O que tal discusión? Y nada, es un poco el juego poético que plantea también la obra, de que en esa idea de distanciarse un poco te permite volver al hecho. Pero de nuevo, de una manera un poco más orgánica, un poco más amable tal vez que el hecho histórico, que siempre es
doloroso, digamos. Entonces acá se permite algunos lugares de humor, algunos lugares así un tanto bélicos, ciertos lugares de aventura, de filosofía, nada, nos permite como esos cruces que están buenísimos para que no sea solamente una obra documental que refiere solamente un conflicto, sino que empieza a jugar con la historia y con los tiempos. Sí, se nota también, ¿no? Mientras vos me hablabas, yo decía, wow, la cantidad de cosas que pensaron, ¿no? En todo este proceso de escritura, porque una vez se dice, bueno, es una obra, quizás sacaron el guión de algún lado y se pusieron a escribir y listo, como que lo ven como una cosa muy sencilla, pero en realidad se nota cuando hablas que en tu cabeza están pasando millones de ideas, ¿no? Como en toda la emoción también que se nota. Y ustedes, el público que pensaba, ¿no? Recién me decías que vino un excombatiente, ¿ustedes pensaron un público en específico al cual dirigir esta obra? ¿O a qué tipo de edad? Yo puedo venir con mi sobrino de 8 años, ¿qué personas pueden venir? Sí, nosotros lo pensamos para un público amplio, seguramente ya más de adolescentes para arriba, de 16 para arriba, porque bueno, hay algunos pasajes que son un poco más densos, entonces por ahí para un niño o una niña puede ser demasiado, pero ya de 16 para arriba, acompañados por un adulto, va muy bien. Y de nuevo, el público que nosotros pensamos siempre es muy amplio, en el sentido que nuestra apuesta es que a pesar de que a veces presentamos algunos elementos que son como poéticos, un poco más complejos o con ciertos niveles, es la apuesta que el otro siempre va a entender, el otro siempre va a hacer su experiencia, el otro siempre va a hacer su propia obra, digamos, a partir de los elementos que le presentamos. Entonces nuestra idea nunca es dejar a nadie afuera en ese sentido, pero sí presentarles un mundo que por ahí no es el convencional que estamos acostumbrados o las poéticas a las que estamos acostumbradas. Entonces yo siempre invito a quienes escuchan una entrevista o por ahí se quedan con la duda de cómo será la obra, de animarse a probar y a ver poéticas distintas, que el teatro independiente tiene muchas y muy diversas, y que por ahí de nuevo no es lo que uno está acostumbrado, pero que pasan cosas muy interesantes y súper ricas para la experiencia de cada uno, digamos. Entonces siempre la invitación es abierta en ese sentido. Por ahí uno cuando cuenta la obra y esto que vos decís de que, uy, cuántas cosas, que no se preocupen que marea, pero por ahí un poco, pero se entiende. Sí, y además también uno lo entiende desde muchos lugares que no es solamente lo racional, sino qué le pasa a uno cuando lo ve, qué imágenes se te despiertan. Eso me pareció muy interesante, que el veterano nos decía, uy, al principio era como que, qué raro esto, y a medida que fue avanzando, entré en ese mundo y de nuevo, y pude evocar, pensar y recordar elementos propios y tenía un valor también así como, bueno, social también, claro, en ese sentido, ¿no? Para poder hablar de nuevo de Malvinas. Claro, exactamente. Y ahora la gente ya me supongo que están todos con ganas de venir a ver la obra, pero algo muy importante es saber dónde puedo comprar las entradas, a partir de qué horario, qué día puedo venir. Sí, las entradas las sacan por una página que se llama Alternativa Teatral, que si ustedes se meten por Instagram o buscan mismo por Google Alternativa Teatral, Un Océano de Caricias Rotas, ahí van a encontrar el link que los manda a sacar la entrada. O googleando mismo, buscando dentro de Alternativa Teatral, la van a encontrar o en el Instagram de Teatro Abierto, o en el de nuestro grupo Galpomo Teatro, o en el mío de Julián Ponseta, o en el Instagram de la obra también, Un Océano de Caricias Rotas. Y bueno, y ahí van a encontrar una obra que también, para mencionarlos, actúa Rocío Pasarelli, Maximiliano López y Daniel Estange, que ellos tres hacen un trabajo súper potente y muy cariñoso y muy consciente con la escena. Hacen un laburo que terminan agotados dándolo todo. Sí, así que están invitados a verlo. Bueno, ya saben, todos más que invitados a verlo. Yo ahora, mientras seguimos con el programa, me siento ya a prepararme para la obra. Pero bueno, Juli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Seguimos con más. Y ahora sí, nos vamos a la segunda tanda, pero antes déjame invitarlos al Planetario de la Ciudad de La Plata en el Bosque, y que a partir de las 19, hoy mismo, va a estar la Noche de la Ciencia Argentina, donde un montón de investigadores, profesionales de todo esto, de lo que es astronomía, meteorología y también metafísica, van a estar explicando, dando a conocer un montón de cosas.
pasando un momento, un encuentro súper amigable para acercarse a todo esto, y además que va a haber también muchas, esta cosa de pruebas que van a estar probando, de qué se trata también lo que ellos hacen, lo que ellos estudian, y también contándoles cuáles son los nuevos proyectos que vienen